Hola, mi nombre es Yasmina Nitza del Manso de la carrera de Ingeniería, estoy en el tercer ciclo y hoy en día de hoy vamos a presentar el laboratorio número 2 del curso de Fundamentos de Electricidad y Magnetismo. Somos el grupo 23. Análisis cuantitativo, cuantificación del campo magnético. Objetivos: medir el campo magnético producido por las bobinas de Helmholtz, estimar el número de vueltas en las bobinas que tiene el uso de Ley, Biot-Savart y comparar los resultados experimentales con los datos obtenidos teóricamente y obtener el porcentaje de error respectivo. Procedimiento 1, experiencia 1. Primero hicimos las mediciones de la bobina, ya sea sacamos el diámetro interior y exterior para sacar el radio promedio. Luego configuramos usando el selector de rango del campo magnético y verificamos si se encuentra a 6.4 militeslas. Luego conectamos el sensor de campo magnético a la interfaz de LabGuest, iniciamos el Lover Pro y configuramos el programa que esté a 100 muestras por segundo. Luego, en el campo magnético conectamos a una de las bobinas de la fuente de energía DC, configuramos la corriente hasta obtener una corriente estable. En nuestro caso, nuestra corriente 1 era de 1 amperios. Colocamos el sensor de campo magnético en el centro de la bobina e iniciamos la toma de datos por 6 segundos. Verificamos que sea el campo positivo y apagamos la fuente. Luego utilizamos la herramienta de estadística para determinar el valor promedio. En nuestro caso utilizamos para exportar los datos en formato TXT. Luego repetimos las mediciones con las intensidades 2 y 3. Luego medimos con la fuente apagada. Utilizamos la opción de estadística para determinar el campo magnético promedio de offset, con el propósito de determinar el campo neto producido por la corriente. Y las mediciones que hicimos en el campo ambiental, el offset es esta, la gráfica, y en la corriente 1, en la corriente 2. Y en la corriente 3, para allá, conectamos las dos bobinas en serie, ambas con la misma polaridad. Colocamos las bobinas a una distancia D, que era de 14 centímetros. Configuramos la fuente a una corriente I3 y medimos el campo magnético a una distancia de 4 centímetros en el centro de la bobina fija por 6 segundos. Y el sensor debe ubicarse en la posición perpendicular de las bobinas. A gráfica y en formato TXT, y tenemos nuestra corriente I3 y las mediciones del campo magnético en la fuente apagada. Y finalmente, terminamos con esta gráfica. Y al finalizar, apagamos la fuente, las bobinas. Ahora pasaremos a hablar acerca del cuestionario de la experiencia número 1. Inicialmente nos piden estimar el número de vueltas de la bobina. Para ello vamos a necesitar los siguientes datos. El radio de la bobina, que inicialmente está en milímetros, y lo pasamos a metros. Luego el campo magnético del ambiente, que inicialmente está en militeslas, y lo pasamos a tesla, para poder ser reemplazados en la ecuación. A partir de la ley de Biot-Savart podemos hallar el número de vueltas. Como podemos observar aquí, esta es la ecuación. Despejando n vamos a tener la siguiente relación que será implementada posteriormente para hallar el número de vueltas. Bien, ahora podemos observar los datos obtenidos, que utilizando la ley de Biot-Savart tenemos una corriente de 1 amperímetro que nos dan como dato, lo cual se pasó allá al campo magnético y nos da un número de vueltas igual a 106,67 aproximadamente. Para el caso de la corriente 1, se pasó a realizar el mismo procedimiento para la corriente 2 y la corriente 3, lo cual nos daría un número de vueltas promedio de 106 aproximadamente. Bien, ahora nos piden calcular el campo total producido por las bobinas en serie en un punto ubicado entre estas. Como dato tenemos inicialmente un D mayúscula que es igual a 14 centímetros y un D minúscula que es igual a 4 centímetros. En este caso pasaremos a aplicar la fórmula del campo magnético producido por un conjunto de espiras, el cual podemos observar aquí. Ok, con dichos datos obtenidos, obtenemos los siguientes valores del campo magnético. Tenemos una bobina fija que está a una distancia de 0,4, la cual tiene una corriente de 2,3 y un campo magnético de 1,45867 teslas. Y que en el caso de la bobina móvil está a una distancia de 0,10, tiene una corriente de 2,3 amperímetros y tiene un campo magnético igual a 0,376.512 teslas, lo cual sumando ambas nos da un campo teórico producido por ambas bobinas que es 1,835.182 teslas. Aquí podemos observar el procedimiento de cómo lo realizamos, como hallamos B1, que en este caso sería la bobina fija, y B2, la bobina móvil, ¿no? Acá podemos ver que pudimos graficar lo que se hizo y la suma, ¿no? Que nos da un B total. Luego calculamos el porcentaje de error, que es el valor teórico menos el valor experimental. Aquí tenemos que el valor experimental es 0,0793, que vendría a ser el valor que calculamos con la fuente apagada, menos el del ambiente y nos da un aproximado de 1,84. Entonces tenemos el valor teórico que lo hallamos anteriormente, que es 1,835.182, y este valor será restado con el valor experimental que ya lo hay. Esto en valor absoluto, y lo dividimos sobre el valor teórico y lo multiplicamos por 100, lo que nos da un error que lo tenemos aquí, ¿no? El error porcentual aproximado es de 0,26. Bueno, dentro de las observaciones tenemos ¿qué fuente de error experimental hubo durante los experimentos? A. Cuantificación del campo magnético. En los cálculos tratamos a las bobinas como si se trataran de espiras circulares, es decir, despreciamos sus grosores. Esto determina cierta incertidumbre en los cálculos teóricos del campo magnético, por lo que debíamos de definir una nueva variable alfa, que es la densidad de espiras dada por una integral definida, lo que nos ayudaría. ¿Qué fuente de error experimental hubo durante los experimentos? A. Cuantificación del campo magnético.
El sensor del campo fue sostenido por las manos de nuestros compañeros, pero esto brinda una inexactitud, por lo que aquí podríamos haber utilizado un soporte. Análisis cualitativo, experimentos de inducción electromagnética. Objetivos: realizar múltiples experimentos de inducción electromagnética comprobando cualitativamente la ley de Faraday. Analizar e interpretar el principio de inducción electromagnética mediante la realización de los experimentos. Estimar el tiempo real de prendido y apagado de la fuente utilizando la ley de Faraday. El procedimiento de la experiencia 2 son: primero, acercar las dos bobinas hasta que estén en contacto, que conecte a una fuente DC de la bobina fija. Encendemos la fuente y configuramos a una corriente I3, en nuestro caso es 2.3 amperes. Luego medimos utilizando el sensor de campo magnético. Medimos en el centro de la bobina móvil. Luego apagamos la fuente y desconectamos el sensor de campo magnético. Conectamos el sensor de corriente a la bobina móvil y a la interfaz del LabCase. Luego asimismo configuramos la toma de datos en el Logger Pro a 10.000 muestras por segundo. Iniciamos la toma de datos. La toma de datos esperamos unos segundos hasta que se apague la fuente. Al hacer esto debemos de ver picos de la corriente. Repetimos de esto hasta obtener 4 picos de prendido y 4 de apagado. En total guardamos las mediciones obtenidas y lo que obtuvimos son estas. Esa es la gráfica de picos positivos con tanto como negativos. Métodos de inducción. Realizamos 2 experimentos adicionales con los cuales se puede comprobar el cumplimiento de la ley de Faraday. En el método 1, acercamiento y alejamiento del imán. Y en el método 2, el giro del imán mediante el hilo. Como pueden ver, son las gráficas que obtuvimos del método 1 y del método 2. Más adelante mostraremos cómo lo hicimos. Desconectamos apagando la fuente y desconectamos los sensores y de las bobinas. La parte del cuestionario de la experiencia 2. Y el primero ya nos piden que utilizando la ley de Faraday hallemos el tiempo de prendido y apagado. Para esto vamos a usar 2 de los picos que hemos visto en el gráfico anteriormente mencionado. En el pico 1 la corriente máxima es de 0.403 amperios y en el pico 2 la corriente máxima es de 0.183 amperios, la corriente inducida. Tenemos que hallar una forma de relacionar la intensidad con la variación del tiempo, así que lo primero que vamos a hacer es utilizar la fórmula del campo magnético de una bobina desde un punto, que va a ser esta aquí, y vamos a explicarla de tal forma que el campo sea igual en intensidad por la K, que nuestra K va a ser una constante y nos quedaría así. Ya que es una constante, vamos a reemplazarla una vez con los valores que tengamos, que es la constante de permeabilidad magnética, que la conocemos, el N, el número de vueltas, que le hemos hallado en el experimento 1, el radio del X que le hemos hallado en el laboratorio, y finalmente K nos va a decir que es igual a 6.746 por la menos 4. Y también vamos a usar lo que es la fórmula del flujo magnético. El flujo magnético es prácticamente la cantidad de campo que entra por el área de la espira y se va a obtener por la siguiente fórmula. Móvil flujo es igual a B, el campo por área, por el coseno del ángulo. En este caso el ángulo es 0 y nos queda que simplemente el flujo es de por A. También vamos a hacer la FEM inducida, aunque recordaremos que la FEM inducida siempre se produce cuando hay variación del flujo y siempre se va a oponer a esta variación. Y también es proporcional al número de vueltas de la bobina. Simplemente que reemplazamos un poco con las fórmulas. Continuamos. Recordemos que por ley de Ohms el módulo de la FEM va a ser igual a la corriente inducida por R. Acá con las fórmulas anteriores reemplazamos un poco lo que es esta parte de la FEM. Y finalmente nos va a quedar esta fórmula acá, que es FEM es igual al número de vueltas por el área por K por la variación de la intensidad entre la variación del tiempo, y simplemente reflejamos la variación del tiempo y nos va a quedar que la variación del tiempo va a tener esta forma. Y acá simplemente reemplazamos valores, que acá son los datos que teníamos: el área que es recorrido por pi, la intensidad que nos hemos puesto a la bobina fija y la resistencia que la vamos a hallar por ley de Ohm. Entre resistencia debe ser igual al voltaje entre I, y el voltaje lo hemos ensayado también en el laboratorio, que nos salía que era el voltaje es 1.4, la intensidad es 2.3 y aquí tenemos la resistencia. Simplemente reemplazamos valores. Para el pico 1 la corriente inducida es de 0.403 amperios y su tiempo va a ser igual a 0.0087 segundos. Para el pico 2 su corriente inducida le ponemos en 0.133 amperios y su tiempo nos va a quedar finalmente 0.020 segundos. Para el enunciado 2 nos pide que expliquemos otros 2 métodos utilizados para producir FEM inducida y comparemos los resultados. El primer método que utilizamos fue el acercamiento del alejamiento del imán, y el segundo método fue el giro del imán mediante un hilo. Ahora comparamos las gráficas de intensidad y corriente. En este caso, para el método 1, la mayor corriente inducida fue de 0.089 amperios y para el segundo caso fue de 0.095 amperios. Ahora, para ver cuál de los dos tuvo la mayor FEM inducida, recordemos que el valor de energía será igual a la corriente por la resistencia. En este caso, la resistencia es la misma para ambos casos, por lo que la que tenga la mayor corriente inducida va a ser la que tenga la mayor FEM. En este caso, van al método 2 y se va a multiplicar mediante el valor de la FEM inducida va a ser proporcional a la variación del flujo magnético, y en este caso hemos podido variar rápidamente el flujo magnético mediante girar rápidamente el imán mediante el hilo. Observaciones de la experiencia 2. ¿Qué fuentes de error experimental hubo durante los experimentos? En el primer caso, ya que nuestro compañero fue quien sostuvo el imán, este no se mantuvo en una distancia fija y esto puede alterar la medición de la corriente inducida. En segundo lugar, puede ser la presencia de otros materiales con permeabilidad magnética mayor a 1, como ciertos collares, celulares, etc., los cuales podrían alterar las mediciones halladas en el laboratorio. Además de que hubieron resultados erróneos en la medición de la corriente inducida, ya que se encendía y apagó la corriente de manera desigual o muy rápida. Si pudieras regresar al laboratorio, que harías de manera distinta. En primer lugar, sería utilizar un soporte de realizar las mediciones del
sensor y evitar la presencia de ciertos materiales magnéticos que pudieran alterar la medición de la corriente inducida. A nosotros nos tocó como pregunta específica qué ocurriría si en vez de colocar a las bobinas en serie y con misma polaridad, lo hubiéramos hecho en paralelo y con polaridad invertida. Nosotros planteamos que en el experimento 1, si hay polaridad invertida y está conectado en paralelo, lo principal es que la intensidad de corriente que pasaría por cada bobina va a variar. Y por la propia ley de Biot-Savart, también el campo magnético. Si hay un ingreso de polaridad invertida, la corriente también sería invertida, por ende el campo magnético también. Además, al haber este cambio, los campos magnéticos de cada bobina se repelerán dentro del área debido a que contarán con la misma polaridad, ya sea norte o ya sea sur. Y además, si analizamos como un circuito a las bobinas en paralelo, bajo estas mismas condiciones podríamos decir que la corriente se separaría a la mitad y esta se dirigirá a cada bobina dependiendo la intensidad de corriente que usemos. En este caso vamos a usar la corriente de 2.3 amperios y se dividirá en dos, es decir, habrá 1.15 amperios para cada bobina. Calculamos teóricamente y tomando la corriente que habíamos dicho que es de 2.3 amperios para el experimento 1, es decir, vamos a calcular con esta fórmula que nos da en la bobina fija un total de 0.00072933 teslas y en la bobina móvil un total de 0.000188826 teslas. Con todo esto podemos hallar el campo magnético total estando conectado en paralelo, daría un total de 0.91759 militeslas. Ahora lo podemos comparar con el campo magnético neto que se conecta en serie, que es restando el campo magnético obtenido con la intensidad de corriente 3, que es de 2.3 amperios, y restándole el campo magnético offset, que es del ambiente. Esto nos daría un total de 2.38435 militeslas, que es totalmente distinto al que está conectado paralelo, es decir que cuando está conectado en serie, el campo magnético es mucho mayor. Conclusiones. Nosotros logramos calcular el campo magnético y la bobina dependiendo de la intensidad de corriente que pase por eso. También logramos calcular el número promedio de vueltas que hay en cada bobina y además logramos estimar un error de 8% entre lo teórico y lo experimental. Por último, el experimento nos ayudó a comprender cómo funciona de manera experimental y práctica distintas leyes del electromagnetismo aplicado en un caso real.